Bueno, seguimos. La de Henares denunció a primera hora de la mañana que 3 individuos con mochilas habían bajado de la furgoneta y que llegó a seguir a uno de ellos hasta la estación. La furgoneta resultó ser robada y tras una primera inspección por parte de 2 guías caninos es trasladada a Canillas y una vez allí se encuentran unos pequeños restos de explosivo, unos detonadores y una cinta en árabe con versículos del Corán. En su segunda comparecencia de aquel día, el ministro del Interior, Ángel Acebes, informa sobre el hallazgo de la furgoneta y de lo que había en su interior. Esta mañana me comprometí a darles todo tipo de información que pudiese ser conocida por la opinión pública. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Insisto, la prioritaria, la que la Policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana, esencial, es la de la banda terrorista ETA, pero acabo de dar instrucciones para que no se descarte ninguna y, por tanto, se abran todo tipo de vías de investigación para llevar a la detención de los responsables del atentado de esta mañana. En estos momentos... A las 9:30 de la noche, la agencia Reuters informa de la llegada de un correo al diario londinense Al-Quds Al-Arabi, reivindicando el atentado por parte de la organización Abu Hafs al-Masri, al que se le da muy poca credibilidad, ya que en anteriores ocasiones habían reivindicado atentados que no eran suyos, llegando a atribuirse hasta los apagones de Nueva York. Y sin solución de continuidad... Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de 3 fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del Gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica habitual, muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Durante toda la madrugada, la SER fue un bucle. 1:08, 12:08 en Canarias. Retornamos el equipo de informativos de la cadena SER para comentarles que rumores habían apuntado a la posible difusión de un comunicado por parte de la banda terrorista ETA. No me pregunten ustedes de dónde surgían los rumores. Los mismos, también de origen indeterminado, apuntan ahora que de momento no se va a producir tal comunicado, que será novedad que les aportaríamos hasta ahora. De manera que lo que vamos a hacer es girar la vista y recopilar algunos de los datos recogidos durante la jornada. En medios de la lucha antiterrorista hemos obtenido detalles que, si bien han sido contrastados por diversas fuentes, han sido desmentidos luego por el Gobierno. Luego lo escucharemos. ¿Qué detalles podemos aportar con la suficiente cautela como para no aventurar que todo está suficientemente confuso, para que aún nada se pueda descartar, Ana Terradillos? Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que a raíz de este hecho se ha decidido avisar a forenses israelíes. Esto ya se sabe que eran bulos. Esos fueron intoxicaciones, o sea que intoxicaciones no solo hubo, por un lado, ya he hablado de todos los pufos del país con los supuestos autores intelectuales que se habían descubierto y cada 2 por 3 aparecía uno y luego se veía que nada, ¿no? Y esto de los terroristas que se habían encontrado, pues es un bulo y seguramente pues lo difundió gente del entorno del PSOE que les interesaba, porque esa dinámica seguramente también existió, ¿no? Les interesaba pues que
fuera un atentado de Al Qaeda, precisamente para decir, veis, es vuestra culpa por haberos metido en la guerra de Irak y poder ganar las elecciones. Esto, dentro de la planificación general, quizá no sería extrañar que gente suelta, pero obedeciendo a intereses electorales del PSOE, hiciera este tipo de intoxicaciones. Si el PP desde el principio no hubiera entrado a trapo de identificar a un autor, de hecho no vamos a pronunciarnos sobre la autoría hasta que tengamos más datos, hubiera mantenido esa actitud hasta después de las elecciones, para evitar precisamente que rumores e intoxicaciones generaran lo que generaron, y era muy fácil, porque en Gran Bretaña y en Francia lo han hecho así, es decir, que no informan de nada porque se está investigando, y con unas elecciones a los 2 días, pues con mayor razón, no digas nada, se está investigando, y hasta que no lo tengas claro, que seguramente pasarán pues semanas, pues entonces empiezas a hablar de... O sea, si pensamos que eran personas normales actuando, pero claro, esto no era lo que parece. O sea, esto estaba orquestado, al menos desde arriba, en las cúpulas, ya estaba todo escenificado. Luego en los niveles medios quizá había gente actuando por su cuenta y se dieron dinámicas como esta, ¿no? Pero yo pienso que estaba perfectamente orquestado y que Aznar no solo sacrificó a España, sacrificó al PP. Y yo creo que el PP tampoco se lo perdonó. Ahora está intentando, Aznar está intentando aznarizar otra vez el PP, y lo quiere hacer a través de Ayuso, que será acercar cada vez más el PP a Vox para que sea como un partido neocon, ¿no? Que es lo que es él. Pero creo que durante mucho tiempo ha habido pues como un rencor a Aznar, incluso dentro del PP, porque sacrificó al PP, lo sacrificó. Él ya no se presentaba y lo sacrificó. Yo pienso que algo hay de eso, porque los niveles medios y bajos del PP pues no estaban enterados de toda esta manipulación que ha hecho este personaje nefasto al que se dedican a encumbrar estos propagandistas que antes he mencionado en los libros del 11M, ¿no? Seguimos. A través de la Embajada Española en Israel. Sin embargo, Interior y fuentes judiciales que trabajan en la investigación siguen desmintiendo tajantemente la noticia, aunque trabajan con la hipótesis de Al-Qaeda. Otro dato. En la furgoneta encontrado en Alcalá de Henares se han encontrado restos de una sustancia explosiva que, aunque todavía está siendo estudiada, no es titadine, algo habitual en ETA. Además, en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. El día 11 acabó con las autopsias de los 192 asesinados. El 12 comenzó con la bolsa de Vallecas. La información de los terroristas suicidas y los rumores sobre la aparición de una mochila sin estallar empezó a ser rebotada por los medios internacionales, poniendo en duda la versión ofrecida por el gobierno y obligando a salir al paso al presidente. En el mismo momento de que se produjeron los atentados, el gobierno ha dado toda la información de que dispone. Y digo, toda la información de que dispone. Y el ministro del Interior compareció ayer en varias ocasiones para dar cuenta de ella. El gobierno informó y valoró de inmediato los muchos indicios que, como hipótesis lógica, apuntan o pueden apuntar a la autoría de la banda terrorista bien conocida en nuestro país. No hay en ningún caso, ningún aspecto que se refiera a los atentados cometidos ayer en Madrid que pueda conocer el gobierno que no ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública. Incluso, quiero decirle que yo lo he hecho personalmente. Por tanto, me sorprende que nadie pueda decir, y quien lo ha dicho debería excusarse, que se está ocultando información. Porque al secretario general del Partido Socialista y al parecer jefe de la persona que ha dicho eso, las sospechas, yo le informé personalmente ayer en 2 ocasiones de las cuestiones que había. Personalmente. Como lo hice con el líder del Partido Popular, señor Rajoy, y como lo hice con todos los directores de medios de comunicación escritos de Madrid y de Barcelona.
El Gobierno, antes y ahora, y en tanto dure la responsabilidad que tiene, mantendrá íntegramente el compromiso de transparencia que siempre y sin ninguna excepción ha cumplido con los ciudadanos españoles. Después de la comparecencia del presidente en los informativos del mediodía, las televisiones nacionales hablaban ya sobre la mochila encontrada en Vallecas sin detonar. Y la SER seguía informando sobre terroristas suicidas. Una mochila encontrada hoy en la zona tenía material explosivo que ETA no suele utilizar en sus atentados. La mochila fue descubierta cuando los terroristas llamaron a ese teléfono para comprobar si había estallado o para tratar de activar la bomba. El macuto estaba en la comisaría de Vallecas y el agente que lo cogió salvó la vida al volver a fallar. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que en una de las furgonetas localizadas en Alcalá se han encontrado restos de una sustancia explosiva que no es dinamita titadine, la habitualmente empleada por ETA. De hecho, el ministro del Interior, Ángel Acebes, en ningún momento aclaró la marca de la dinamita empleada en los atentados. Tras toda una noche hablando de terroristas suicidas y de la Embajada de Israel ayudando en las labores de identificación, los rumores que ya hablaban de un cierto tipo de explosivo y la bolsa encontrada de madrugada en Vallecas, daba prácticamente igual lo que dijera Acebes en su tercera comparecencia. El relato estaba calando. El gobierno mentía. Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2. Esta dinamita estaba reforzada con metralla para multiplicar el efecto y también tenía detonador y un teléfono para actuar como temporizador. ¿Cómo puede ser que después de 30 años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA? Gracias, tengo que ir a la manifestación. Bajo el lema con las víctimas. Parece claro que el PP tenía que perder las elecciones, o sea, se enrocan en una posición, ellos mismos se meten en ese rincón y eso, a ver, los del PP no creo que sean tontos. Esto estaba perfectamente orquestado para victimizarse, tenía que el PP perder las elecciones y lo hicieron tan mal que uno le cuesta creer que se pueda ser tan tonto de estarse enrocando en esa posición cuando ya se ve cuáles van a ser los resultados, ¿no? O sea, que no esto no puede ser estupidez, esto estaba ya planificado así, a mi entender, ¿eh? Al de todo, bueno, al de todos no sé, pero al mío también. A Aznar le importa a ver, si le importa un rábano España, como lo ha demostrado, porque la guerra de Irak se hace para favorecer las políticas de Israel. O sea, nosotros somos aquí carne de cañón del plan Ginón, ¿eh? Y poco le puede importar a España un señor que identifica la grandeza en nuestra posición internacional, la mayor grandeza que ha habido desde no sé cuántos decenios, dicen, en someterse de forma cada vez más abyecta, porque luego veremos, ya ha salido en algún otro vídeo, las normas que aprobó Aznar para que grupos como la unidad P2OG pudieran circular en España sin control judicial, cómo acabó con el ejército de leva español y otras cuestiones. Entonces yo no entiendo que ese señor pueda ser considerado patriota, y si no es patriota tampoco tiene que preocuparle el PP cuando ya su carrera en el PP terminaba y él ya pasaba a incorporarse a la oligarquía, dejaba de ser español, pasaba a incorporarse al pueblo elegido, vamos a decirlo así, y entonces España, pues el pueblo elegido le exigía un sacrificio, como Abraham le exigió a Yahvé el sacrificio de Isaac para ponerle a prueba, pero con la diferencia de que en este caso no le dijo, bueno, ya sé que me ibas a obedecer, no, quiero que me obedezcas, y lo hace. Y entonces este es el señor Aznar, que para mí es el personaje quizá más abyecto de la historia de la España contemporánea. Con la Constitución y por la derrota del terrorismo, han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas a las 7 de la tarde.
y España se echó a la calle. Deseosa de saber qué estaba pasando, salió a repudiar la violencia y salió a pedir la verdad. Detrás de esa pancarta tocaba unidad. Por teléfono y tras los focos, las llamadas de Aznar y Zapatero a los directores de televisiones y periódicos se habían sucedido durante todo el día. Las versiones ya estaban enfrentadas. El PSOE trataba de afianzar la idea de que el gobierno mentía al no descartar a ETA en las investigaciones y así culpabilizarle de los atentados por su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak. El Partido Popular trataba de capear el temporal y ganar tiempo en un desesperado e inútil intento de mantener viva la vía de ETA. Manifestación también en Bilbao y en San Sebastián con asistencia de todos los partidos democráticos. Vemos al Lehendakari Ibarretxe, había también representantes de Eusko Alkartasuna, del Partido Popular, del Partido Socialista de Euskadi, todos detrás del mismo lema. Durante las manifestaciones, el periódico Gara y la televisión autonómica vasca publican un comunicado de ETA mediante llamada anónima a la que ambos medios le dan credibilidad, insistiendo en que la banda terrorista no tiene nada que ver en los atentados del día anterior. A esas horas, más de 10 millones de españoles se habían echado a las calles de sus ciudades para expresar su indignación. Desde las muestras de condena por el atentado de Miguel Ángel Blanco en 1997, no se veía tanta gente en las calles españolas. En Madrid, y tras el lema elegido por Aznar, con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo, marchan todas las autoridades del Estado, encabezadas por el príncipe Felipe. Tras él, más de 2 millones de personas, que además de expresar su repulsa por la masacre cometida, comienzan a exigir respuestas al gobierno. El dolor se mezcla con la indignación y comienzan gritos atronadores de quién ha sido y queremos saber la verdad, acallando la fuerte lluvia que en ese momento cae sobre Madrid. En Barcelona se traspasa. ¿Y qué es la verdad? Es la verdad reivindicada por la izquierda contra la derecha, la versión del Pentágono, que es lo que quería el Pentágono. Ya está, o sea, ya ganan por goleada. O sea, si el gobierno, que es de derechas, dice que ha sido ETA, pues la verdad es Al-Qaeda, ¿no? que ha sido Al-Qaeda realmente. Y claro, el problema es que la versión de que ha sido Al-Qaeda es la que querían que se impusiera en los sectores de izquierda, que es donde podía hacer daño que se cuestionara la versión de la potencia ocupante. Lo logran. Es una jugada maestra. La piel de gallina ver estas imágenes otra vez. Un gran trabajo de Terra Ignota. Pasaron otras líneas. La manifestación congrega a más de 1,5 millones de personas, la más multitudinaria de la ciudad condal hasta la fecha. La comitiva del Partido Popular, encabezada por el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y el presidente del partido en Cataluña, Josep Piqué, son increpados al grito de asesinos. Comienzan a ser zarandeados y se ven obligados a refugiarse en un portal. Desde allí, logran alcanzar el parking y llegar a sus vehículos. En su huida, los coches son violentamente golpeados. Comenzaba así la reacción de la calle contra el gobierno. Ahí se cagaron, ¿eh? Perdón. Ahí se cagaron. En plena batalla por confirmar la autoría de los atentados en base al explosivo utilizado, el día de reflexión comenzó con el funeral de Estado por las víctimas mortales y las miles de muestras de dolor por toda España. El Partido Socialista, que hasta ese momento había expresado sus dudas a través de los directores de los medios, ya no se esconde. José Blanco, secretario de organización del Partido Socialista,
acusa abiertamente al gobierno de estar ocultando información. Según Blanco, el gobierno estaría retrasando los datos de los que dispone. La obligación del gobierno, declara, es decir la verdad, y añade que los ciudadanos tienen el derecho de conocer a los autores de los atentados antes de acudir a las urnas, ligando así directamente la posible autoría islamista con la culpabilidad del gobierno de Aznar. El gobierno volvía a ir a remolque de los acontecimientos y contestaba a las acusaciones de José Blanco mediante su ministro portavoz, Eduardo Zaplana, en la que sería su segunda comparecencia y la sexta de representantes del Partido Popular en 48 horas. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. El gobierno, desde el primer momento, actuó y sigue actuando con absoluta transparencia, como se había comprometido y como ha hecho siempre. Ha informado públicamente y en sucesivas ocasiones del curso de las investigaciones y ha puesto en conocimiento de los ciudadanos toda la información de la que disponía. A primera hora de la tarde comienza a circular por miles de teléfonos móviles una convocatoria para manifestarse delante. Fíjate, páralo aquí. New York Times informa que Bush responsabiliza a Al Qaeda. Pásalo. O sea, que Bush es fuente de verdad para la izquierda. En este momento pasa a ser fuente de verdad. Y esto es el triunfo de la estrategia que acabo de describir y desde la que yo interpreto los hechos del 11M. Sigue. No, que la orden y el mensaje viene desde arriba y aquí tenemos una evidencia, ¿no? Efectivamente. Pero consiguen que la gente que normalmente no le darían credibilidad a Bush, pues se la están dando y están haciendo suyo el mensaje del Pentágono, donde podía haber sido más peligroso, había riesgo de que no se aceptara, que era precisamente en el electorado de izquierdas, que es el electorado del PSOE, del supuesto partido de izquierdas. Ya está. Aquí, se acojonan. Aquí, sí. Aquí lo que veo es que cuando 2 millones de personas están en la calle y empiezan a zarandearles y se los tienen que llevar a un portal y llegar al coche a duras penas y apedrearles el coche, entre comillas, yo creo que ahí se les pusieron un poquito de corbata y dijeron, oye, ¿qué hacemos? No os preocupéis, esto es lo que pasa ahora. ¡Pam! Y lanzaron siguieron con el guión, quiero decir, o no sé, pero bueno, no tengo ninguna prueba de nada, pero veo un guión ahí perfectamente establecido y como el de arriba, el poder ocupante, como te dice, no os preocupéis, ahora el mensaje es este. Si lo intentas interpretar en clave nacional, es absurdo, todo lo que hace el PP se suicida. Solo lo puedes interpretar en clave internacional y teniendo en cuenta las prioridades de Aznar, que no son España, sino la política internacional al servicio de la oligarquía. Es entonces cuando sus actuaciones aparentemente absurdas adquieren inteligibilidad. Y claro, por eso necesitas una hipótesis interpretativa, porque los mismos hechos, desde diferentes hipótesis, pues a veces hay hipótesis que no pueden explicar un hecho. Dices, pues es absurdo. Si querían ganar las elecciones, pues y les aparece esta situación, pues lo más lógico es no pronunciarse, esperar a que pasen las elecciones. Eran 2 días y puedes apelar a que se está investigando y es igual lo que te digan de que viene de aquí, de un diario, es igual. El gobierno neutral, investigando. Claro. Era muy fácil decir eso. Pero ellos mismos se meten en la ratonera. ¿Por qué? ¿Son tontos? No, porque estaban en el guión. Tenían que perder. De las sedes del Partido Popular y así exigir la verdad. Nadie sabe quién le manda esos mensajes. Tras los mensajes, miles de personas comienzan a agolparse en las inmediaciones de la sede del Partido Popular de Madrid. Culpan al gobierno de los 200 muertos y de no estar diciendo la verdad. El acoso se va reproduciendo miméticamente delante de las sedes de varias ciudades españolas, y así lo retransmitía en directo la cadena del Grupo Prisa CNN+.
Son ciudadanos que de forma espontánea han aparecido en la calle Génova con pancartas en las que, como pueden observar, se puede ver la palabra paz. También hay muchas fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la calle Génova, pero de momento, insistimos, no tenemos noticia de que se haya producido ningún incidente. Es, repetimos, una manifestación espontánea. La SER también se encargaría de amplificar aquellos SMS. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La noticia está en la calle. Siguen las manifestaciones contra el gobierno en Madrid, frente a la sede del Partido Popular. Javier Torres. Varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra. Mañana se va a notar a la hora de votar dimisión como la que suena ahora. Mentirosos, que no somos idiotas. Esto en Madrid. En Barcelona la marcha atraviesa la vía Layetana, dirección a la delegación del gobierno. Deben ser unos 5.000, pero la verdad es que no podemos decir cifra porque se van sumando constantemente personas. Llevan cacerolas, tapas de olla, cubiertos, cualquier cosa con la que se pueda hacer ruido. Tenemos también una tercera cita en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela. Todo empezó en una sucesión de mensajes a móviles. A las 8 estaban 5, pronto fueron 30, 20, 300 delante de la sede del Partido Popular. Es una tarde de transistores. A medida que escuchan las noticias en la radio sigue sumándose más gente. Hay muchas ciudades españolas en las que ahora mismo se celebran manifestaciones. Vamos a pulsar otra más en Palma de Mallorca. Ruidos, gritos contra el ministro del Interior, Ángel Acebes, contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, y también contra el jefe de informativos de Televisión Española, Alfredo Urdanz. Y en Barcelona unos 500 manifestantes se concentraban a lo largo de la tarde ante la sede también del Partido Popular de Cataluña. Pedían Marcos, un momento, un comentario. Solo les falta llevar una pancarta diciendo viva Bush, ¿no? Porque Bush dice la verdad. Sí. O sea, los mismos que se inventaron los bulos de las armas de destrucción masiva y que eran conocidos esos bulos, ahora pasan a ser fuente de verdad. Nadie va a dudar de que la versión del Pentágono es cierta. Esto es quizá lo más decisivo del 11M y de toda esta polémica que hay sobre el gobierno miente, etcétera, etcétera, ¿no? Va a dar credibilidad a unos mentirosos, porque el Pentágono ha mentido una mentira tras otra, que el 11S fue un atentado de Saddam Hussein, que tenía armas de destrucción masiva, una mentira tras otra, pero ahora de repente Bush, solo les faltan, como digo, las pancartas diciendo Bush dice la verdad y nosotros asumimos la versión del Pentágono y hacemos la revolución así contra la derecha. Esto fue el triunfo de Aznar. Este es el triunfo de Aznar, porque su función era conseguir esto. Él consiguió su objetivo, que es que las masas se manifestaran en favor de la versión de Bush. Y fíjate con qué facilidad, ¿eh? Llega un mensaje, o llegan varios mensajes, no se sabe de quién, empiezan a circular, y pum, y se hace llega el centésimo mono, por decirlo así, pum, y se hace una masa crítica que actúa. Pero es que rápidamente, yo me acuerdo de otra, salvando las diferencias, ¿no? Evidentemente, y las distancias en el tiempo, en Madrid, en Lavapiés, si no me equivoco, se empezó a difundir por redes sociales que un chico negro le habían matado a los policías persiguiéndole, y bueno, la que se lió en Lavapiés, luego resulta que no, que era al chaval había dado un infarto, luego habría que ver de qué, pero no tenía nada que ver con una persecución ni nada de esto. Y empezó todo igual, boom, con una difusión por mensajes. Y no cambia nada ahora en 2024, con todos estos albises, etcétera, etcétera. Que, bueno, vamos a ver, no quiero desviar el tema, seguimos con el reportaje. Vuelvo a insistir, mis felicitaciones a Terra y Nota por traer todo esto. Recopilar todo esto. Autoría de los atentados en Madrid. Ha habido momentos de tensión cuando un grupo de militantes del PP se ha encarado con los manifestantes. La policía ha tenido que intervenir para evitar que fueran agredidos. Desde hace 2 días, un fuerte dispositivo policial protege la sede del Partido Popular en Cataluña. No queremos al gobierno del PP. El 90% de los españoles dijimos no a la guerra y lo volvemos a repetir, y estas son las consecuencias.
Y bingo. El caldo estaba hecho ya. Sí, yo lo dejaría aquí porque ya es tarde y si queremos llegar a donde queremos llegar, me parece que el documental ilustra varias cosas que hemos comentado y me parece que es suficiente, ¿no? Para que la gente entienda lo que queremos decir con esta interpretación que rompe por primera vez el esquema de que ha sido el PSOE, que ha sido ETA, todo este esquema, versión oficial, son dos hipótesis complementarias hechas en clave nacional y que están montadas precisamente para que no veamos la realidad, ¿no? Y con que el campo crítico, la versión oficial, digamos, es la del PSOE, el campo crítico ha quedado en la derecha, pero precisamente la derecha es la que será más incapaz de ver la autoría de Gladio. Era mucho más fácil que se viera desde una perspectiva, digamos, de izquierda, que son más antiamericanos, más antisionistas. El antisionismo está más en la izquierda que en la derecha, es obvio, y el antiamericanismo también. Y precisamente por eso se hizo lo que se hizo. Y entonces, con que el campo de la crítica, la versión oficial, pues quedó en la derecha, pues tenemos lo que tenemos, que en 20 años no hemos visto cosas obvias, no hemos visto elefantes que teníamos delante de la cara, ¿no? O sea, yo con esto del 11M he aplicado un poco el mismo método que con el expediente Royuela, que era reducir el formato, ¿no? En el expediente Royuela eran 30.000 o no sé cuántos y se supone que lo tienes que estudiar todo. O sea, si lo haces así, prácticamente tienes que dedicar toda tu vida a esto, ¿no? Entonces, en el 11M, solo el sumario son 100.000 páginas. Tú imagínate, ¿eh? Ya ves. Entonces, sí. Yo creo que hay que intentar reducir el formato. De todas formas, antes de entrar en esto, quiero decir que la versión alternativa oficial ha ido evolucionando. Primero fue más bien ETA y las agentes de inteligencia de las colacas próximos al PSOE. Esta diría que fue la primera, ¿no? Acusar prácticamente al PSOE, a la masonería, etcétera, etcétera. Después, cuando esto ya se desgastó, a pesar de que habían unos señuelos montados precisamente para que fuera esa la alternativa oficial, ¿no? Que había sido ETA, y por eso hay este libro, y este libro se basa en algo, porque los señuelos los pusieron y eran reales. Esta es la primera fase. La segunda fase, cuando esto ya se desgasta, es la de Villarejo, que ya aparecen potencias extranjeras. Ya aparece Francia y Marruecos. Pero esta teoría es absurda por la fuente de la que procede y porque no tiene sentido que Francia, que es un miembro de la OTAN, perpetre este atentado contra España sin el conocimiento de Estados Unidos, y Estados Unidos, que es nuestro aliado, no nos avise. Porque resulta que lo hacen porque nos hemos alejado del eje Francia-Alemania, pero entonces los americanos, que son nuestros amigos y tienen la red satelital Echelon, ¿por qué no nos llaman y dicen, ha sido Francia? ¿Verdad que no lo hicieron? ¿Verdad que no lo hicieron? Es que esta tesis no se sostiene. Pero bueno, ya empiezan a aparecer potencias extranjeras, por decirlo así. Ya no es solo ETA ni la masonería satánica y todo esto. Y luego la tercera etapa, que es la que acaba de empezar con este libro, en que ya se acepta que es Gladio. Pero se mantiene el sesgo, porque todo esto en la versión alternativa oficial tenía un requisito, que Aznar no me lo toquéis, que es el que lo ha montado todo. Efectivamente. Y entonces, cuando se llega a esta tercera fase, que es este libro, en este libro, si lo leéis, está repleto, bueno, el prólogo es de César Vidal, que es un trumpero, pero, total, un sionista, un del libro, sí. Del libro, y se deshace en loas a Aznar, ¿no? Y el resto del libro también. O sea, aquí se presenta a Aznar como que ha sido traicionado. Hay un momento que Aznar, bueno, pues si se siente traicionado, ¿por qué no ha salido Aznar a decir que Estados Unidos me ha traicionado? ¿Por qué Aznar ha seguido subiendo como la espuma y ha seguido
ha continuado su carrera colaborando con los que ha colaborado siempre, aunque ya a título personal, ya no como presidente del gobierno. Si ha sido traicionado, tendría que romper todo vínculo con los que le manipularon. ¿Verdad que eso no ha sucedido? ¿Verdad que Aznar... Este libro sostiene que Aznar se sintió traicionado por Estados Unidos. Es mantener el bulo, mantener esta versión alternativa oficial en lo que es ya lo único que les queda, que es el núcleo, que era proteger a Aznar, que es el verdadero responsable político español, o sea, dentro de lo que es España, los políticos españoles, es el máximo responsable del 11M. Entonces yo digo, bueno, con que esto es tan extenso, busquemos reducir el formato para encontrar, aunque ya hay indicios, pruebas no, pero indicios abrumadores de lo que es la autoría OTAN, pero vamos a algo que sea incontestable, ¿eh? Y entonces es cuando yo pienso que se tiene que reducir al tema de la desaparición de los trenes, porque esto es formidable. Esto, los que defienden la versión oficial, son incapaces de explicarlo. Y con que son incapaces de explicarlo, normalmente ni lo mencionan. Claro. No está en el sumario hasta que no hubo alguien que dijo, ¿qué pasa con los trenes? Ni siquiera estaba. Vale. La ley manda que cuando hay se comete un delito, la escena del crimen hay que preservarla, porque ahí está la fuente de todas de la investigación y de las pruebas. Y aquí, el día 12, ya se están llevando los trenes y empiezan a desguazarlos. Según la ley, tiene que ser el juez el que autorice eso. Y evidentemente el juez no lo autorizó. No hay ninguna autorización del juez. Y entonces la pregunta es, ¿quién tenía el suficiente poder para destruir la escena del crimen? El juez tampoco cumplió con su deber, porque su deber era preservar. Y si se enteró de que se los estaban llevando, tenía que haber dicho, ¿qué estáis haciendo? ¿Me estáis tocando la escena del crimen? ¡Cuidado! ¡No! Y detener esos traslados y desguaces. No hizo nada. ¿Y por qué no hizo nada? Porque sabía o intuía quién lo estaba haciendo. Y tenía que ser alguien muy poderoso. No un funcionario ahí que llamó por teléfono. A ver, ¿quién hubiera creído a un funcionario que era infiltrado del PSOE? Oiga, hay una cadena de mando y unos filtros a seguir que coño, no es fácil. Exacto. Entonces, tiene que ser alguien con mucho peso, con mucha autoridad, quien, vulnerando la ley, pasándose por el arco del triunfo el requisito de la autorización judicial, consiga que se destruya la escena del crimen. ¿Y quién puede ser? Bueno, ahora yo voy a leer, esto aquí en el libro de Sánchez de Roda, pues ya he dicho que es un libro que tiene, mira, voy a leer, 463 páginas. Ya están todos los detalles sobre los trenes. Pero tú no vas a encontrar ni un solo capítulo que te hable sobre la estructura de Renfe, sobre lo más importante, porque aquí que los trenes fueron desguazados, bueno, esto puede ser interesante, que los trenes fueron desplazados de la escena del crimen y luego desguazados, pues todo esto es interesante, pero lo más relevante, y aquí empieza el tema que no entiende Sánchez de Roda, lo más, suponiendo que Sánchez de Roda fuera intelectualmente honesto en este tema, que lo dudo, lo más importante es quién dio la orden, y para dar la orden tienes que dedicar al menos un capítulo a ver cuál es la estructura organizativa de Renfe, qué es Renfe, cómo funciona la cadena de mando, quiénes son, para averiguar quién pudo dar la orden. Sobre esto hay 4 líneas, no hay ningún estudio sobre la estructura organizativa y jerárquica de Renfe, eso no existe, solo hay unas referencias que han aparecido a raíz de las querellas de los procesos de Coro Cilián, donde pues, hubo un par de personas que tuvieron que ir a declarar. Pero ese estudio de Renfe no está en este libro. ¿Y por qué no está? Porque no tiene que aparecer, cuando es lo más importante. Y ahí tenemos el defecto fundamental de esta versión alternativa oficial, que está encarada no a buscar la verdad, sino a proteger a Aznar.
así de claro, y acusar... Salvar al soldado Aznar, decían por aquí. Pero salvar al máximo responsable político, que el atentado no lo montó él, pero era cooperador necesario, o cómplice, o como se le quiera llamar. Porque él fue el encargado de destruir la escena del crimen. Y solo lo podía hacer él. Porque Renfe es una empresa pública, o era una empresa pública, luego han habido cambios, pero en aquel momento era una empresa pública, sigue siendo una empresa pública, pero han habido ciertos cambios, pero no vamos a entrar en eso. Entonces yo ahora leo... Depende del gobierno. Depende exactamente del Ministerio de Fomento. Y en el libro este que os he dicho, que reconoce la autoría Gladio, en la página 69, creo, si no recuerdo mal, si es la página 69, donde se habla de Francisco Álvarez Cascos, de que se pasearon por allí, de que había que retirar los trenes. El Ministerio de Fomento era el que... O sea, Renfe tenía una dependencia jerárquica del Ministerio de Fomento y el ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos. Del cual la orden, o sea, él sigue dependiendo del presidente del gobierno en este caso. Efectivamente, esto no lo iba a hacer Álvarez Cascos por su cuenta, está claro. O sea, esto lo hizo el gobierno. ¿Y quién es la que hizo el gobierno? Bueno, en la página 66 a 74 de este libro, ¿quién ordenó la destrucción de los trenes? Es un parágrafo, no es muy extenso, pero aquí hay suficientes datos para ver de dónde procede la orden. Entonces, en el libro de... Pero no saca las consecuencias, porque cuidado, luego... sí, o sea, es inconsecuente, porque una vez has publicado eso que acabo de citar, de la página, que si queréis lo leo, pero ya digo, que Álvarez Cascos dice que hay que retirar esto, que hay que sacar los trenes. Bueno, pero claro, tú no lo puedes hacer sin autorización judicial porque es la escena de un crimen. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo me sostienen, después de haber reconocido esto, cómo me sostienes las loas Aznar si esa orden solo la pudo dar él? ¿Y por qué la dio él? Si lo que quería era destruir la escena del crimen, era para encubrir a los perpetradores. Esto es inexorable y es un elefante en la habitación que los críticos, cuando quedó la crítica reducida a este campo de la derecha, pues no podían ver, porque es lo último que querían ver, y cuando alguien no quiere ver algo, no lo ve. Y esto es, fijaos, en un fragmento, esto es de un artículo de Sánchez de Roda, voy a leer, aquí sí que leo. En todo este asunto de la destrucción de los trenes hay dos organismos claramente involucrados. Renfe como propietaria de los trenes y responsable de su destrucción y la Audiencia Nacional. Ah, Renfe, pero el gobierno no. ¿Se ha mirado el señor Sánchez de Roda lo que era Renfe? Lo que era Renfe, empresa pública, aquí está, solo hay que entrar en Wikipedia. Empresa pública, empresa estatal, desde el 1 de febrero de 1941 al 1 de enero de 2005. Y el presidente era, en aquel momento, Miguel Corsini Freese, nombrado por Aznar. Era presidente y dependiendo del ministro de Fomento. Este señor pertenece a la aristocracia, a la nobleza. No le veo muy masón. Y otro personaje que aparece, que dice que recibió la orden, que luego él fue el que transmitió a la empresa que tenía que hacer el desguace, llamó y le dijo que le habían llamado y que ya había la autorización judicial, lo cual era falso. Es decir, pues este señor ha mentido, lo engañaron, pero él justificó la orden que estaba dando a la empresa encargada del desguace diciendo que ya había llegado la autorización judicial y una autorización judicial que no ha existido nunca y que ya podían empezar el desguace. Pues bien, este personaje que ya está fallecido, pero no lo nombraré, pues dirá que era masón y engañó. No, este señor era ultracatólico además, tenía un hermano sacerdote. O sea, no me vengáis que era un masón ateo satánico. O sea, tenemos a un aristócrata con relaciones con la familia real, creo que un conde, Miguel Corsini, y un sí, conde y relacionado con la familia real. Miguel Corsini Freese. Y el otro personaje que aparece en esta cadena, que viene, pues está Aznar,
está el Ministerio de Fomento, estaría Miguel Corsini, y luego llega a este señor que dice que le han llamado y le han dicho que ya existe la autorización judicial. Pues bueno, este señor es de familia católica y tiene hasta un hermano sacerdote. No veo infiltrados por aquí, y además él solo no lo podía haber hecho. Suponiendo que dicen, es que esto es una decisión que ha tomado alguien en la cadena intermedia y no venía de arriba. Porque si esto, a ver, lo hubiera hecho algún infiltrado y le hubiera hecho a alguien caso, que no se explica cómo, le hubieran hecho caso, pues desde arriba le tenían que haber detenido. Pues os estáis llevando los trenes. No, esos trenes hay que dejarlos ahí. O sea, se estaban llevando los trenes y Aznar lo estaba viendo o no lo veía. Y él era la máxima autoridad. Vamos a suponer que él no lo sabía, sí. Que lo estaba haciendo un infiltrado masón que hace rituales satánicos, que es lo que tienen en la cabeza algunos, ¿no? Creo que se estaban llevando los trenes. ¿Quién era la autoridad? Va a decir, no, tenéis que esperar a que el juez lo autorice. No, enséñame esa autorización judicial, a ver a ver si esto es verdad. Claro. Pero no lo hizo, o sea. Entonces, ¿por qué? Porque no provino la orden, provino de él. Porque esa autorización judicial, perdona que te interrumpa, esa autorización judicial no se ha visto nunca. No existe. No existe, aunque parece que se utilizó, que se dijo que había una autorización en los mandos intermedios, pero el bulo vino de arriba. Ahora, imaginemos que estamos. A ver, esto es una escala funcionarial con unas relaciones jerárquicas de dependencia, que es una empresa pública, ostras, que está muy claro. Yo ahora estoy trabajando de funcionario, y me viene un jefe de unidad, o sea, hay funcionario genérico, jefe de unidad, jefe de centro, jefe de servicios, y luego están los subdirectores y el director. Me viene el jefe de unidad y me dice, hay que sacar a este preso porque está en libertad, pero el papel aún no ha llegado. Yo no lo saco si no tengo el mandato de libertad, ¿no? ¿Que me viene el jefe de servicios? No, tampoco lo saco. Ahora, si me viene el director, entonces me lo empezaré a creer. Aunque estaría cometiendo una ilegalidad. Entonces, para que los de la cadena de mando inferiores obedecieran sucesivamente, con la excusa de que ya había el mandato judicial, la cosa tenía que empezar muy arriba y ser, claro, es como si me viene el director, hay que sacarlo, pero el papel no ha llegado porque el fax no funciona. Bueno, entonces tiene que ser de muy arriba, entonces tiene autoridad y peso para que un funcionario empiece pues a hacer las llamadas, llamar a la empresa para que lo retiren. En todo caso, Aznar impidió que se retiraran los trenes y se desguazaran. No se había enterado de que los estaban retirando y desguazando. Imposible. No. Conclusión. Ahora vamos a un razonamiento, porque a partir de premisas ciertas, si razonas correctamente, las conclusiones son ciertas y tienen valor probatorio. Si Aznar no lo impidió, es que la orden provenía de él, solo podía provenir de él, del gobierno, y él era el jefe del gobierno. Si él estaba destruyendo la escena del crimen, era para encubrir a los perpetradores. Así de claro. Estaba destruyendo la escena del crimen. Estaba cometiendo un delito de obstrucción a la justicia para encubrir a los perpetradores. Y entonces, ¿quiénes tenían que ser los perpetradores para que Aznar hiciera eso? ¿Los chinos? ¿Que trabajaba al servicio de los chinos? ¿De quién? Solo hay una potencia al servicio de la cual trabajaba Aznar. Son los Estados Unidos. Fin. Esto es el equivalente a la pericial caligráfica en el expediente Roivela. De la pericial caligráfica se desmontaba todo. Pues a partir de tú sigues la cadena de mando hasta arriba de quién ordenó la destrucción de los trenes y ya tienes la prueba Gladio, la prueba de la hipótesis Gladio irrefutable. Fin. En mi opinión, fin, exacto. Y mensaje, no sé cómo se llama la persona que te ha contestado en Twitter, en ese caso en Twitter, que decía que, pues bueno, prácticamente exigiendo que se presente una prueba de que, ¿pero qué quieres? ¿Una carta escrita por Aznar que ponga yo, José María Aznar, ordeno que se destruyan los trenes? No lo vas a encontrar nunca.
La orden fue verbal y en la escala funcionarial, las órdenes verbales, a mí me viene un jefe de servicios y me da la orden, hay que ves con este otro funcionario reducir el interno y no le voy a decir que me la dé por escrito. En la administración las órdenes verbales funcionan y el funcionario solo puede pedir que se le dé por escrito cuando observa que puede ser ilegal. Digo, lo que me pides creo que es ilegal, por esto y por esto, quiero la orden por escrito. Porque hay una escala. Entonces, aquí se dio una orden verbal y estaban muy interesados en que fuera verbal y no va a haber ningún escrito, ninguna orden firmada por Aznar. Eso es imposible. Pero de los hechos se desprende que la orden la dio Aznar y la dio para destruir la escena del crimen, para encubrir a los auténticos perpetradores que, siendo así, que solo podía ser Estados Unidos. Esto me dicen por aquí un mensaje, dice, haciendo alusión a lo del expediente Royola, ¿no? Que hemos pasado del origen, que era, tenemos, bueno, me sorprende mucho como el padre todavía sigue diciendo en los vídeos que tienen 3 periciales y el otro está mandando a exdelincuentes, dicho por él, enviando a Mena a ver si haciéndole un seguimiento, a ver si consiguen una firma de él, como si eso fuese a valer como indubitada. Y ahora organizando una excursión a visitar a una jueza, digo, madre mía. Bueno, pues en mi opinión, yo creo que un asesino no va a dejar sus crímenes por escrito, y menos 1300 veces. Pero bueno, no sé. Lo voy a dejar ahí porque no quiero tampoco ahondar más. Es con respecto a lo que estabas comentando, es que chimpún, o sea, es que con yo estoy los argumentos. No, sí, yo sí, estoy sí. Igual me equivoco. A ver, ¿en qué parte del razonamiento yo me estoy equivocando? No, yo no. Me puedo equivocar, ¿eh? Yo estoy abierto a críticas. Yo pienso que ha quedado demostrada la autoría OTAN. Totalmente Pues, por el papel de Aznar en la destrucción de la escena del crimen, que es un delito de obstrucción a la justicia y en este caso de alta traición por el que debería ser juzgado. Pues como diría aquel, pasar a limpio, poner fecha y enviar, como dicen por aquí por el chat. Correcto, es que no hay más. Esto es la auténtica disidencia. Lo que estamos haciendo aquí es la auténtica disidencia, no las mamarrachadas de Sánchez. Esto es la auténtica disidencia. Decir esto, aportar las evidencias. Las evidencias son abrumadoras. Es el estatus de Renfe, su estructura como empresa pública. Es que no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Wow. Pues lo vamos a dejar aquí, si quieres, Jaume, que son las 2 de la mañana ya. Y estoy impresionado. O sea, he vuelto a recordar cosas, he aprendido cosas y llegamos a una conclusión que es, bueno, pues es la que hay. Entonces, a toda aquella gente que no te insulta, pero bueno, digamos que te provoca un poquito por Twitter, pues invitados quedan a reflexionar. Y si tienen algo que añadir que pueda contradecirnos o contradecir a Jaume, pues ahí está Twitter también para seguir la conversación o ponerse en contacto con nosotros. Pero hay una prueba adicional que es el tratamiento que recibe María del Coro Cilián, la jueza esta, cuando empieza. Bien. Todas estas cosas que sabemos un poco de la cadena de mando y tenemos un par de declaraciones diciendo es que a mí me han llamado y me han dicho que tienen la autorización judicial. Entonces, la empresa encargada pues empieza los desguaces. Todo esto lo sabemos por unas gestiones que hizo esta jueza. ¿Y cuál fue la reacción del Estado? El Estado movilizó a su Gladio de manual, que es Villarejo, para volverla loca. Le montaron un delito de prevaricación y encima, porque dejando de ser jueza aún podía hablar, consiguieron que se la internara en un psiquiátrico. Y dirá, es que la han incapacitado. Pues yo todo lo que he leído es que no está incapacitada. ¿Y qué hace encerrada si no está incapacitada y no puede ver a nadie? Sobre esto hay artículos y hasta ahora nadie ha aclarado qué pasa. Esto es escandaloso, pero es también un indicio abrumador de qué le hubiera ocurrido a Juan del Olmo si hubiera cumplido con su deber y cuando se enteró de que estaban desguazando los trenes se hubiera presentado ahí con policías judiciales. Se acabó. No se vuelve a tocar esto, acordonarlo y vigilarlo. ¿Lo hizo? No.
No. Esta señora lo hizo y ¿qué le pasó? Gladio, Villarejo, Gladio, la organización criminal de Villarejo. La misma en la que estaba Enrique García Castaño en la cabeza operativa de la trama de encubrimiento. Me parece que más claro no se puede ser y que alguien me refute esto. Pienso que no haya los misterios del 11M. Pues me parece que han quedado ya bastante esclarecidos los misterios del 11M. Fue un atentado de falsa bandera de la OTAN. Fin. Tengo todos los enlaces que confirman todo esto que tú estás diciendo. Lo que pasa es que estaba tan embelesado escuchando, no es peloteo, de verdad, estaba que se me ha olvidado mostrarlo en pantalla, perdóname, pero yo esto lo voy a pasar por bueno, aquí está todo, o sea, publicado en medios oficiales, por decirlo así, y lo dejaremos enlazado en el vídeo para que la gente pueda comprobar punto por punto todo lo que tú has ido diciendo y que aquí está todo, o sea, solamente hay que tirar del hilo y unir las piezas, ¡pum! Chimpún. Pues en mi opinión, lo digo así para curarme en salud, en mi opinión Aznar tuvo que dar la orden, o a él o le dieron a él la orden para que él siguiese la cadena de mando, me da igual, pero por él pasó la orden al menos de que esos trenes se desguazasen. Y evidentemente no vamos a tener una carta escrita por él diciéndolo, como tú bien lo has explicado ya, no voy a ahondar más en ello, pero es que no hay más. Y creo que con esto te doy paso, y que España no merece esto. Me lo ha recordado todas esas imágenes, me ha venido a la mente otra vez, y mira que todos los años intentamos que no se olvide, ¿no? Ni olvido ni perdón. Pero no sé por qué hoy me han traído recuerdos especiales que creo que España no merece esto. Creo que 20 años después, una última pregunta, Jaume, ¿prescribe el caso? Porque se cumplen 20 años en 2 días, el lunes. Lunes ya con la legislación vigente, lo único que se podría intentar es que fuera reconocido como delito de lesa humanidad, que para mí lo es, porque es un crimen de guerra y los crímenes de guerra son delitos de lesa humanidad. Yo creo que lo es. No dependemos de la legislación que dijo que el terrorismo a partir de cierta fecha pues ya lo prescribían, sino que nos podemos acoger a una legislación del Tribunal Penal de La Haya y entonces no habrá prescrito. Yo creo que este delito tiene la suficiente entidad como para ser considerado un delito de lesa humanidad, porque esas personas estaban indefensas. Eso fue una masacre, una fechoría inmunda. Y acusar a la clase política de estar encubriendo, porque hay una responsabilidad de Aznar, pero todos los demás están en el ajo, que ahora aquí no vamos a pensar, no, es que con Aznar se resuelve todo, no. Tiene que haber un movimiento ciudadano que no esté vinculado a todas estas tramas Gladio, como que son los albises, los Royuelas, toda esta gente tiene que quedar fuera porque trabajan para el amo. Y tiene que ser patriótica, pero dejando de lado a toda esta derecha putrefacta que ha hecho lo que ha hecho y que es cómplice de todo lo que ha sucedido. Y a partir de ahí, y es lo que estamos intentando con la marca hispánica, emprender, primero será una batalla cultural que luego se traducirá en algo más activista. Ahora estamos en la fase de aclarar las ideas y de ampliar la red de contactos. Hay que hacer algo. Han pasado 20 años y no hay ningún libro de todos estos libros que hay aquí, que son sobre todo, desde luego los que son oficialistas, nada. Pero los que son críticos, que no ha visto esta cadena de mando y la responsabilidad de Aznar, no la han visto porque no la querían ver, porque no son verdaderos patriotas, porque sirven al amo. Bueno, igual ellos se consideran verdaderos patriotas siendo apéndices de Estados Unidos. Yo no, y creo que cualquier persona racional, cualquier persona incluso diría decente, pues vería que no, pero es que no esté en ningún libro lo que acabo de decir, al menos de los que yo he leído, me parece sorprendente y pone la medida del grado de adoctrinamiento y de sumisión al poder ocupante que hemos llegado, que es una sumisión mental ya. Es que nos tienen completamente colonizados. Hay que reaccionar. Este es el punto de partida hoy, que pronto va a ser otra vez, se van a cumplir 20 años del 11M
y parece que nadie sabe que Aznar destruyó los trenes. Hemos necesitado 20 años, pues igual necesitamos 20 años más para empezar a hacer algo. No, hay que empezar ya. O sea, que yo os hago un llamamiento para uniros a la plataforma Marca Hispánica y empezar a generar ese movimiento social que tiene que conducirnos a la recuperación de la soberanía española y todo lo que hemos explicado en otros vídeos. Me pasa, gracias, Infórmate, me pasa un enlace. Al parecer los delitos de terrorismo no prescriben en el derecho. Sí, a partir de la fecha en que se aprobó esa ley, los delitos perpetrados antes de esa fecha no están incluidos. Ese es el problema. Vale. Esa ley es posterior. O sea, a partir de esa ley, todos los delitos de terrorismo no prescriben, pero los anteriores no es retroactivo, ¿no? Claro. No. Entiendo. Ese es el problema. Por eso se dice que este lunes prescribe. Si se consigue que sea declarado delito de lesa humanidad, ya es imprescriptible. Eso es lo que hay que conseguir, porque tenemos base más que suficiente para anular este juicio e iniciar una nueva investigación de verdad, con jueces y fiscales de verdad que no sean cómplices de los perpetradores, que lo eran por activa o por pasiva. Exacto. Como diría Patrick, que solo caben dos opciones. A, lo sabías y eres cómplice, por lo tanto, no te voy a decir lo que mereces. O B, no lo sabías, entonces eres un inútil y tampoco te voy a decir lo que mereces. No cabe más en este caso. Hay que actuar. Hay que actuar, correcto. Pues nada, Jaume, lo dejamos aquí. Nada, mil gracias. Estamos en contacto. Yo sigo trabajando en la página y cualquier cosa que necesites, pues ya sabes, por aquí. Muchas gracias, Marcos. Saludos a todos y también agradeceros la paciencia y que nos hayáis escuchado.